Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva edición de la Gala de Reconocimiento a los Deportistas de Élite, Jóvenes Promesa y Senior Féminas del Ayuntamiento de Onda, que este año trasladamos aquí a la Campaneta Factoría Cultural. Hoy se reconoce el esfuerzo diario, la constancia, la disciplina y los valores del deporte. La alcaldesa de la Vila, Carmina Ballester, por motivos de agenda, no ha podido asistir al evento, pero os quiere enviar un saludo muy especial con este vídeo. Muy buenas tardes. Quería enviaros un saludo muy especial a todos los deportistas que esta tarde estáis en la Campaneta. Quiero daros la enhorabuena por este merecidísimo reconocimiento que os queremos hacer desde el Ayuntamiento de Onda. Sé que detrás de cada competición hay muchísimo trabajo, muchísimas horas de entrenamiento, de sacrificio y muchísimo esfuerzo por vuestra parte. Y estoy convencida de que este reconocimiento es y debe ser extensible a vuestras familias, a vuestros clubs y a vuestros entrenadores. Gracias de todo corazón por llevar el nombre de Onda a lo más alto. En el Ayuntamiento vamos a estar siempre a vuestro lado, apoyando al deporte y a todos los que lo hacéis posible. Espero que sigáis luciendo la bandera de Onda en muchísimas competiciones y en muchísimos podiums. Disfrutad esta gala porque os la habéis ganado. Muchísimas felicidades. Ahora damos paso a una breve tertulia con los deportistas invitados de este año. Pero antes pido la presencia del concejal de Deportes de Onda, José Vicente Iserte. Un fuerte aplauso para él. Ahora sí, vamos a conocer a los invitados de esta edición. Ella, una joven ondense que representa a la perfección los valores del esfuerzo y la disciplina. Compite en la exigente modalidad de OCR y también ha participado en el DECAP Cup 2025, donde junto a su pareja, que está ahí, alcanzó una destacada 12ª posición entre 314 parejas. Resultado que les permitió clasificarse para competir en Miami el pasado mes de diciembre. Y allí, en una cita mundial, consiguieron una brillante 7ª posición a nivel mundial. Esta tarde tenemos la oportunidad de conocer un poco más a Lorena Madueño y a Pau Nacenta, mientras, adelante, podéis venir aquí, un fuerte aplauso para ellos. Pero antes vamos a ver en qué consiste esta disciplina deportiva. Vemos el vídeo.
Vale, bueno, a ver, nosotros realizamos varias disciplinas y luego pues también realizamos la disciplina híbrida que engloba como un poco todo, ¿vale? El deporte híbrido engloba pues varios grupos musculares, combina carrera con zonas de fuerza. Nosotros también venimos los dos del deporte de OCR, que son carreras de obstáculos, que bueno, ahora explicaremos un poco más en profundidad. Y bueno, también ahora nos hemos dedicado un poquito más a la parte de DECA y Jairos, que ahora explicaremos también en qué consiste, que es un poco pues el mezclar eso, correr con varias zonas de fuerza. Sí, bueno, al final es muy difícil combinar que es tema carrera con la parte de fuerza, porque a la que aumentas un poco el tema de carrera o velocidad en correr, pues disminuye la parte de fuerza, y luego si aumentas la parte de fuerza disminuye la parte de correr. Entonces tienes que buscar un poco el equilibrio de no ser el más fuerte, porque si no la carrera la llevas floja, y no ser el más rápido, porque si no la parte de fuerza pues la llevas también floja. Sí, sí. Otros deportes además de... Bueno, sí, bastante. Hacemos CrossFit, Sí. hacemos un poco de lo que es el trabajo de fuerza. Sí, bueno, a ver, los dos venimos de hacer deporte desde pequeños. Yo en mi caso realizaba gimnasia artística, que aquí hay muchas compis. Y bueno, y después pues con los años he descubierto que parte de la base que me dio y la disciplina y la constancia que ya tenía en el anterior deporte me ha dado una nueva oportunidad ahora con mi edad, pues volver a poder competir y vivir esa pasión que siempre he tenido por el deporte. Y bueno, en su caso él también viene de otros deportes. Yo me remonto a tiro olímpico, yo otra disciplina, pero eso cuando era mucho más joven, que me dio la capacidad de pues, concentrarme mucho en las competiciones. Yo siempre pues he sido súper activo y me centró mucho en concentrarme antes de una competición, y eso me ha ayudado a tirar fuerte. Habéis conseguido resultados muy importantes a nivel nacional. La constancia, la disciplina en vuestro día a día como deportistas de élite. Bueno, yo creo que juega el papel, bueno, lo más importante. Sin disciplina, sin esfuerzo y sin constancia, nos sería muy difícil combinar nuestro día a día, al final trabajando, teniendo menos tiempo del que nos gustaría. Entonces, bueno, pues queda cuando estás cansado, sacar un poquito más de fuerza y de ganas y de cumplir tu día a día con al final el que es tu hobby. Porque al final, bueno, aparte de que sea nuestra pasión, el deporte, lo más importante es que es nuestro hobby y que al final ocupamos nuestro tiempo libre en entrenar. Sí, al final, bueno, como muchos sabéis aquí, pues se tienen que repetir muchas veces el mismo ejercicio, muchas veces sale mal, te tienes que volver a levantar, volver a repetir y otra vez ese proceso hasta que surge el éxito, y cuantos más veces lo hagas, pues exacto, exacto. Entonces sí que esa disciplina pues la tienes que tener, y la constancia también. Para que el público os conozca un poquito mejor, ¿cómo es un día normal en vuestra vida? Quiero decir, ¿cómo consigues compaginar entrenamientos, el trabajo, el descanso, por supuesto, y la vida personal sin perder ese equilibrio? Bueno, a ver, al final yo creo que es como una forma de vida. O sea, nosotros al final estamos acostumbrados a vivir un poco con esa presión, ¿no? De falta de tiempo, de ir a prisa a todos los sitios. Bueno, entonces lo más importante es una organización semanal y mensual e incluso anual de toda la temporada. Planificamos competiciones, nos enfocamos por trimestres o por semestres a preparar la temporada. Yo lo tengo fácil porque al final, aparte de mi pareja, es mi entrenador también. Entonces, pues bueno, entre los dos organizamos todo el año y bueno, y llega el fin de semana y aparte de toda la semana trabajar y entrenar y dedicarte a eso, pues viene el fin de semana de competición, también viajamos bastante. Entonces, bueno, es muy importante una buena planificación para poder llegar a todo y al final llegar lo más descansado posible para hacer un buen papel. Sí, sí, bueno, como ha dicho ella, pues aparte de que pues preparo, hago planificaciones, soy entrenador y todo,
pues también me tengo que planificar la semana. Es muy importante estructurar bien la semana porque con un orden se consiguen más las cosas que no teniendo un desorden o intentar improvisar un poco la semana como va y viene. Entonces organizas un poco entre trabajo, porque por desgracia pues no nos podemos dedicar profesionalmente a este deporte, pero sí que es verdad que, bueno, pues con el trabajo y el entrenamiento y las ganas que le ponemos, pues podemos ir encontrando huequecitos para entrenar y sacar esas horas de entreno. Que son tan necesarias. Sí. Hoy en día las redes sociales forman parte del camino de muchos deportistas. En vuestro caso, ¿qué importancia tienen y cómo decidís qué mostrar y qué mensaje transmitir a las personas que os siguen? A ver, un poco es que tampoco es que enfoquemos como toda nuestra vida en las redes sociales, sino que es un reflejo final del día a día, que lo que mostramos es lo que hacemos todo el rato, que es entrenar y competir y pasarlo bien. Y bueno, también pues gracias a ellas sí que es verdad que te aproximan un poco pues a jóvenes como a lo mejor ellos, que igual necesitan pues no sé, emplear su tiempo libre en inspirarse con disciplinas, distintas disciplinas deportivas. Y bueno, al final nosotros mostramos lo que hacemos día a día. No se fuerza nada, no hay nada irreal, es todo muy real. Son nuestras rutinas y bueno, si eso sirve para inspirarlos o sembrar la semilla en alguien que ni siquiera se haya planteado el deporte y al vernos pues se inspire y se motive a empezar algún tipo de deporte, pues nosotros ya más que satisfechos, la verdad. Sí, sí. Bueno, las redes al final juegan un papel bastante importante. Pero al final la gente pues nos ve a través de ellas y nos toman como referentes en cualquier disciplina o cualquier cosa que hagas. Entonces tenemos que cuidarlas mucho, tanto cuando lo grabas, cuando lo presentas, como lo editas y cómo quieres transmitir el mensaje y sobre todo dar ese mensaje de animación, ¿no? De animar a esa gente a hacer lo mismo que tú y que le guste y que lo disfrute en ese proceso. Luego también, bueno, pues gracias a las redes sociales también es una ventana un poco a, bueno, recibir cualquier apoyo también, pues bien sea en marcas o en visibilidad, porque también es muy difícil este deporte, o sea, también nos cuesta mucho a nivel económico, a nivel, pues como decía, del tiempo y tal. Entonces sí que es verdad que también es una ventana a ser realistas de que nos conozcan pues también pues marcas que nos puedan apoyar, no económicamente, pero sí a lo mejor con material deportivo o ayudarte a pues conseguir tus objetivos pues a nivel internacional o nacional. En el DECA competisteis juntos y lograsteis una clasificación brillante entre más de 300 parejas que os permitió viajar a Miami. ¿Cómo fue esa experiencia compartida y qué papel jugasteis el uno para el otro dentro y fuera de la competición? ¿Qué quieres que responda yo? Bueno, al final competir con ella es súper fácil, lo tengo que decir porque nos ayudamos muchísimo, nos apoyamos, al final pues tener una compañera así deportivamente pues ayuda un montón y la verdad es que bueno, te da un chute de adrenalina de saber que has hecho esas posiciones y saber que has clasificado para Miami, aunque después más tarde pues lo hicimos en otra competición, bajamos el tiempo y nos pudimos posicionar un poquito mejor. Pero sí, la verdad es que, bueno, competir con tu pareja pues es una de las mejores cosas que te puede pasar en la vida. Bueno, yo como he dicho antes, pues eso, es muy fácil porque al final el día a día estamos juntos, entonces sí que es verdad pues que nos apoyamos mutuamente para entrenar, cuando uno tiene más o menos ganas, el otro pues tira un poquito de él y bueno, también pues eso a nivel, en una competición tan importante, te suelta tensión, te quita nervios, estás como en casa, ¿no? Ya no estás solo ante el peligro, aunque luego cada uno pues también competimos de manera individual, pero el competir en pareja mixta, la verdad que nos gusta mucho. También te aprietas un montón porque, bueno, sería muy difícil de explicar cómo funcionan este tipo de competiciones, pero sí que es verdad que son competiciones un poco a contrarreloj, gana quien menos tiempo hace en la prueba, entonces al final cuando es en pareja vas muy fatigado
y disfrutar de esa adrenalina y de esa presión juntos, pues es mucho más fácil. Ya en Miami alcanzasteis la 7ª posición mundial. Con la perspectiva que da el tiempo, ¿qué aprendizaje os lleváis de una competición de ese nivel? ¿Y qué os hizo crecer vosotros como deportistas? Pues mira, cuando trazamos la estrategia, la competición de ahí en Miami es diferente aquí. O sea, en vez de dar 3 vueltas al circuito, pues son 500 metros de correr y se divide en 133. Vale, entonces, 133, ¿no? Sí, no. Sí, bueno, más 100, la zona. sí, 100 y pico. Entonces, pues te lo partes en 3 vueltas y pues uno hace más, uno hace menos, pero allí eran 2 vueltas. Entonces, repartimos los ejercicios y el correr diferente y a mí la estrategia que tuvimos allí pues nos hizo mejorar nuestra mejor marca. O Fue sea, un poco allí, sin querer, pero exacto, como que hicimos mucha mejor marca y mucha mejor carrera al final, mucho más gestionado que muchas que habíamos hecho por aquí, por España. y, Entonces, pues eso nos llevó a y conseguir una mejor sí, posición. sí, y ahí, claro, tú te encuentras a los americanos que son un armario 4x5 y, bueno, la experiencia de salir a la parrilla y ver todos que son enormes, mucho más que tú, y intentar meterte en los huequecitos y lograr esa 7ª posición, pues es un orgullo, la verdad. Yo en mi caso, por ejemplo, era la primera vez que competía de manera internacional y la verdad que lo que mejor voy a recordar creo toda la vida, ya más que una posición o que lo que sea, es eso, el verte en la línea de salida con gente que tú admiras, que tú sigues por las redes sociales, que tú ves cómo entrena cada día, que los ves como mucho más lejos que tú, pero a la vez de repente estás saliendo en la misma línea de salida con ellos. Entonces yo, pues lo que sí os diría a los jóvenes que estáis hoy aquí es un poco eso, pues que en algún momento de vuestra vida, gente que os inspira, que hace el deporte que vosotros realizáis, pues puede que algún día o bien compartáis línea de salida o estéis en la misma situación que esas personas hace unos años. Y eso es súper importante. Sí. ¿Qué mensajes os gustaría lanzar para terminar a los jóvenes de Onda que nos están viendo aquí y que quizá hoy descubren este deporte, pero sueñan con llegar lejos en cualquier disciplina deportiva que practican? Bueno, yo al final mando el mensaje siempre lo mismo, que es disfrutar en el proceso, porque sé que hay veces que pues hay buenos recuerdos, buenos momentos, malos momentos, pero sobre todo disfrutar de tanto de los buenos como de los malos, porque todo es aprendizaje y al final de los buenos momentos se aprende y de los malos también, y aún más de los malos que de los buenos. Entonces, seguid soñando, seguid aprendiendo de todo el proceso y pasadlo bien en todo este camino porque es muy bonito y de verdad que pues a veces los sueños se cumplen. Entonces, perseguirlos a tope. Sí, yo destacaría eso, sobre todo que se lo pasen bien, que al final una disciplina no tiene por qué ser serio todo el rato. O sea, al final nos movemos por lo que se nos da bien y lo que no se nos da tan bien, pues lo trabajamos para que se nos dé mejor. Pero todo ese proceso, al final son años que van pasando, que no vuelven tampoco. Y algún día recordaréis cuando empezabais, cuando os costaban las cosas, cuando os frustrabais. Y lo recordaréis con una sonrisa y con muchos más resultados y aprendizajes que teníais en ese momento. Y lo echaréis de menos también, yo creo. Gracias, Laura. Lorena. Enhorabuena, campeones, grandes. No os vayáis, no os vayáis. Lo que sí que poneros de pie, por favor, porque ahora el concejal de Deportes, Jorge Vicente Iserte, les hará entrega a Lorena y Pau de un detalle que ha sido elaborado con mucho cariño por los usuarios, ella lo conoce muy bien, del Centro Ocupacional El Molí, a lo que Lorena los conoce muy bien. Gracias por vuestra trayectoria deportiva. Este es el detalle del magnífico Ayuntamiento de Onda. Y un fuerte aplauso para ellos. Lorena, ocupa tu sitio, pero me vas a permitir, y esto no lo tengo en el guión,
Cuando he llegado aquí, Lorena se ha dirigido a mí y me ha dicho, no es la primera vez que me presentas. Yo me he quedado así. Digo, ¿cómo? Y dice, sí, lo cuento, ¿verdad? Sí. Si tú recuerdas cuando me presentabas en las galas de Manos Unidas, ya en aquellos años ya dabas unas volteretas en el escenario y hacías, ya marcabas pautas. Perdona que no lo recordará, pero muchísimas gracias también por tu colaboración, por tu solidaridad con aquellas galas de Manos Unidas. Muchísimas gracias, de verdad. Llegamos ahora a uno de los momentos más especiales del acto. En primer lugar, realizaremos la entrega de diplomas a nuestros deportistas de élite. Deportistas que lleváis años de esfuerzo, constancia y sacrificio representando a Honda en competiciones autonómicas, nacionales e internacionales. Os iremos llamando uno a uno. Por cierto, tengo que deciros algo muy importante. En cada silla que estáis teníais un pequeño detalle, ¿no? Una bolsa con un detalle aparte del Ayuntamiento de Honda, pues también hay un vale descuento cortesía de Decathlon Honda. Tenemos al representante de Decathlon Honda, le damos un fuerte aplauso y muchísimas gracias por su colaboración. Para que, ya sabéis que el primero que haga algo, los demás van a hacerlo igual, pero os lo explico. Vais a salir por el pasillo central, ¿vale? Os daremos el diploma y tal, y os vais por los pasillos laterales, ¿vale? Para que no os crucéis en el pasillo central. Así que vamos a comenzar. Y vamos con la élite. Vamos allá, irán apareciendo las fotografías por ahí. Cayetano Bayo, natación. Marta Caballero Mas, balonmano. Antonio Collado Navarro, atletismo. Marcos Fabra Guillamón, hockey patines. Manuel Fernández Sogues, atletismo, lo recoge su hermana María. Alex García Bagán, ciclismo. Leire García Jimeno, balonmano. Belén García Guax, balonmano. Mireia García Millán, balonmano. María José Jimeno Álvaro, balonmano.
Iker Herraiz Gómez, ajedrez. Eric Estefan Ispas, karate. Lucía Julve Benajes, balonmano. Diego López Fernández, pilota valenciana. No está con nosotros, pero está su padre, Pedro López. Lidia Lozano Ribes, balonmano. Alba Manuel Marc, balonmano. Alejandro Martín Sánchez, taekwondo. No puede asistir, pero lo va a recoger su hermana Andrea, está por ahí. Adelante. Daniel Montes Martín, natación. Adrià Sánchez Álvaro, tenis de mesa. Marc Sánchez Álvaro, tenis de mesa. Vicent Sansano Silvestre, ciclismo. Judith Torres Hernando, baloncesto. Y Erika Elena Bladu, balonmano. Les damos un fuerte aplauso, este primer aplauso para toda la categoría de élite. Continuamos presentando a deportistas. Hizo historia en los Juegos Olímpicos de París 2024. Nos dejó a todos enganchados a la pantalla viendo cómo conseguía una ansiada medalla de bronce con su compañera. Y hoy os quiero enviar a todos vosotros un saludo muy especial. Veamos el mensaje que os envía la medallista olímpica Sara Sorribes. Hola a todos, soy Sara Sorribes y quería felicitaros por el reconocimiento, por este premio de hoy en Onda. Espero que estéis muy bien, que lo estéis disfrutando, que hayáis disfrutado de todo este proceso para todo lo que habéis conseguido y que ojalá lo sigáis disfrutando también en el futuro. Así que nada, un abrazo muy, muy grande y enhorabuena. Muchísimas gracias, Sara. Muchísimas gracias. Continuamos ahora con la entrega de diplomas a nuestros deportistas jóvenes promesa. De nuevo os llamaremos uno a uno para recibir el diploma de manos del concejal de deportes José Vicente Iserte. Recordad, pasillo central y nos vamos por los lados. Comenzamos.
Ariadna Álvaro Vidal, gimnasia artística. ¿Ha ocurrido algo? A la que la foto no coincidía. Bueno, pues claro, yo veía que... Pero claro, yo no lo veo. Entonces, vale, que no coincidía la foto, cosas del directo. Si os contara lo que falla muchas veces. Vamos a ver si coincide. La culpa no es del presentador. Vamos allá. Ruth Arrando Palomeque, gimnasia artística. Bueno, esta vez sí. Laura Castañ Fornas, gimnasia artística. José Miguel Debón Tarzoso, tenis. Nora Díaz Gilabert, tenis. Hugo Edo Pradell, pilota valenciana. Enea Egea Gregorio, gimnasia artística. Adrián García Piquer, tenis. Sí que está así. Aitor García Piquer, tenis. Leire Granel Brock, gimnasia artística. Blanca Guillamón Gustems, gimnasia artística. Ana Herrera Carceller, gimnasia artística. Neus Herrera Carceller, gimnasia artística. Alex Marián Ispas, comité, ¿se llama así? Sí. Comité. Ana María Jodartián, gimnasia artística. Carla López Salvador, gimnasia artística. Aitana Marc Binsac,
Gimnasia Artística. Carla Marc Binsac, Gimnasia Artística. Unai Marín Turpin, tenis. Vicente Martí Pou, pilota valenciana. Salvador Martí Diago, pilota valenciana. Andrea Martín Sánchez, taekwondo. Ángel Martínez Mas, motocross. Julia Moreno Sánchez, Gimnasia Artística. Lía Ortells Ordóñez, tenis. Marcos Peris Pareja, tenis. Samantha Pradas Alegre, Gimnasia Artística. Marcos Ramos Pitarch, pilota valenciana. Cecilia Ruiz Delgado, gimnasia. Deva Sánchez Rodríguez, gimnasia artística. Senda Sánchez Rodríguez, gimnasia artística. Marta Sanz González, tenis. Paula Sanz González, tenis. Daniela Tauste Sol, tenis. Muchas felicidades a todos. Este aplauso va para vosotros. Tenemos más mensajes. Esta vez os quiere enviar un mensaje un deportista. Entre sus victorias como profesional
destacan una etapa en el Tour de Francia, 5 etapas en la Vuelta a España y en especial una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, en la prueba de ciclismo en ruta. Veamos en pantalla a Samuel Sánchez. Muy buenas, amigos de Onda. Me han contado que hoy se premia el talento y el esfuerzo a 65 jóvenes deportistas. Desde mi persona, que yo también me considero joven, quiero animaros a que sigáis con este esfuerzo y con vuestra trayectoria deportiva. A mí el deporte me lo ha dado todo, me ha dado valores, me ha dado amigos, me ha dado una forma de vivir, y a todos en vuestros deportes os hará lo mismo. A mí me ha llevado a ganar un oro olímpico, así que estoy convencido que con ese esfuerzo y ese tesón llegaréis a donde os propongáis. Un abrazo, saludos y enhorabuena a todos los premiados. Gracias, Samuel. Muchísimas gracias. El Ayuntamiento de Onda también quiere continuar impulsando la carrera deportiva de las mujeres ondenses. Por eso puso en marcha la categoría de Senior Féminas para seguir apoyándolas en sus trayectorias. En esta edición, la becada en esta categoría es Valentina Cisneros Villar, balonmano. Muchísimas gracias, Valentina. Enhorabuena. Sí, pues damos un aplauso final, claro. Y como a mí me gusta pedir aplausos porque dicen que es el alimento del artista, en este caso será el alimento de los deportistas. Ahora que ya hemos dado todas esas becas y los hemos visto aquí delante, sí que les pido, de verdad, porque, y esto no lo tengo aquí, no lo tengo en el guión, esto lo digo ya de aquí, de corazón, el presentador. Enhorabuena, chicos, enhorabuena, chicas, sois grandes, sois muy, muy grandes. Así que a seguir adelante. Y este fuerte aplauso con todo nuestro cariño y con todo nuestro amor para vosotros. Este fuerte aplauso para vosotros. Llegamos al final de este evento. Un total de 65 deportistas han sido reconocidos esta tarde. Así que muchísimas gracias y enhorabuena. Ahora hemos llegado al final. Por eso, para cerrar el acto, gracias, Jovi, también, no te muevas porque vamos con la foto de familias, que siempre es un follón las fotos de familia porque cuesta mucho de situar a todos. Así que vamos a hacerlo por partes para que nos hagáis todos de golpe. Primero van a salir vamos a ver, una foto de familia para el recuerdo, a ver, es que lo estoy leyendo tal cual. Primero los deportistas de élite, salimos los deportistas de élite, también, por favor, los deportistas de élite. Venga, hombre, venga. Luego, a continuación, pues, también que salgan los jóvenes promesas, bueno, que salgan todos y así hacemos la foto. Un poco complicado. Yo sí me tengo que aparto el atril, ¿vale? Y nada, hacemos la foto y yo ya me despido de todos vosotros, de todos ustedes. Gracias también a los medios de comunicación por asistir, a las familias, a los amigos. No, si yo me voy a marchar. Yo me voy a apartar. Yo me llevo la casa a cuestas, como el caracol. Bueno, pues nada, que muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y muy, muy buenas tardes. Vamos con la foto final y gracias a todos. Where you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road, staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch, all it dies.